al final de la Iglesia, pero bueno, empezamos. La tradición hipocrática, les he contado, curiosamente, no recomendaba el trato a los enfermos incurables y terminales, o sea, simplemente los dejaba. Pensaba que estamos hablando del siglo antes de Cristo. Yo no sé si los dejaban porque los querían dejar o los dejaban porque no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Es que también hay que ver eso. Pero nunca, en cambio, Hipócrates dijo, y está en el juramento hipocrático, lo habéis leído, no daré droga letal a nadie. O sea, eso está puesto. Con el decreto de Constantino se estimula la construcción de hospitales cristianos, es así, o sea, la filosofía de los hospicios se debe al cristianismo. Justiniano ya empezó a hacer una comunidad para el tratamiento de enfermos, ancianos, aparecieron instituciones que se llamaron hospitales y hospicios, un poquito en la historia, desde el siglo V hasta pues, las últimas unidades de paliativos de este movimiento. Es decir, la Iglesia, pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, es muy importante en la creación de esto, pues, como lo ha sido en la creación del Estado europeo. Cualquiera que lea un poquito de historia, pues sabe que no se puede excluir la tradición eclesiástica de la historia. Al final, en los cuidados paliativos, en el extremo, pues hay que acudir a la sedación paliativa. Antes la hemos hablado en contraposición con la eutanasia para ver que era una cosa diferente y que no tenía nada que ver. Ahora, pues bueno, vamos a ver un poquito cómo se hace la sedación paliativa. Es la disminución deliberada, o sea, esto sí es provocado, del nivel de conciencia del enfermo, para evitar un sufrimiento intenso, bien sufrimientos básicos, ya sabéis, son dolor o la asfixia, gente que no es capaz de respirar. Un profundo significado antropológico, por lo que os he dicho, al disminuir el nivel de conciencia estamos privando a la persona de la vivencia consciente de enfrentarse a su propia muerte. Debe ser, lógicamente, algo compartido y puede ser continuo o intermitente, muy importante. Si empezamos la sedación, como con el enfermo, a lo mejor con la sedación tiene una mejoría transitoria, pues podemos volver atrás, y con una profundidad que tiene varios grados. Estamos hablando de gente con un sufrimiento muy importante y algo que tenemos que tener claro: la sedación no es para aliviar la pena de los familiares. La pena de los familiares se alivia de otra manera, luego yéndose a tomar un café o saliendo si no están capacitados para ver lo que están viendo, pero no es lo que no, póngale algo que no sufra, pero al enfermo o a usted, o sea, muy importante por nuestra parte, tampoco vale para aliviar la carga laboral del personal que estamos tratando a los enfermos, porque claro, si lo tenemos dormido y sedado, pues claro, no nos va a molestar. Y tampoco como en una eutanasia lenta o eutanasia encubierta. ¿Y dónde está aquí la diferencia? En la intención y en el fin. El que hagamos sedación paliativa no nos descarga de tener que seguir con los cuidados básicos, higiene, alimentación, aseo, no es decir, no, ya como estamos en la sedación ya dejamos todo lo demás. Requisitos que se requieren: que el sufrimiento sea intenso, causado por síntomas refractarios, es decir, que no podamos tratar los síntomas, porque si podemos tratar los síntomas para disminuir la fatiga, pues tenemos que tratar lógicamente el síntoma primario. Que el enfermo esté de acuerdo con que se le vaya a sedar, esto es muy importante, no se puede sedar de forma paliativa a nadie que uno considere que está sufriendo mucho, el enfermo tiene que ser consciente y pedirlo. Y luego, lógicamente, que el enfermo se le haya dado tiempo a satisfacer todo tipo de necesidades que tenga, ir al notario, y todo lo que quiera, todo lo que se hacía antes, sobre todo necesidades espirituales. Y pongo espirituales y no religiosas, porque no es lo mismo, aunque todos pensamos que no hay que llamar al capellán, no, al capellán se le llama dentro de la dimensión espiritual, pero puede haber gente pues, que necesite, yo que sé, hablar con un psicólogo o algo y explayarse, es dimensión espiritual. ¿En qué se basa todo esto? Pues en qué se basa, quiero decir, en que se pueda hacer en el principio del doble efecto.
principio del doble efecto que ya describió Santo Tomás, que lo que dice es que todo acto puede tener dos efectos, uno beneficioso y otro que sea perjudicial. Pero la diferencia, vuelvo a repetir, está en la intencionalidad. A veces para conseguir un beneficio, pues paralelamente, de forma colateral, causamos un mal que no se desea. Este efecto negativo es ético si nosotros no tenemos intención de provocarlo. Es decir, nuestra intención de la sedación paliativa es aliviar los síntomas. Si con eso pues acortamos, aunque ya he dicho que es mínimo, unos minutos o unas horas la vida, pues eso es un principio, un efecto colateral, pero que no es el que nosotros vamos buscando. Entonces, la diferencia está entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros prevemos o debemos prever. Aquí el efecto deseado, pues ya lo he dicho, sería el alivio del sufrimiento, y el efecto indeseado sería la privación de la conciencia, lo que estamos hablando, el no enfrentarnos, y vamos a asumir, vamos a aceptar una mínima disminución de la supervivencia, hablando a lo mejor de minutos. La muerte no es un efecto indeseado, ya que el paciente va a fallecer de todas formas, fruto de su enfermedad, no fruto de los medicamentos que le estamos poniendo. Esto también está regulado en el código deontológico. El médico nunca puede provocar intencionadamente la muerte del paciente. Hay que atender a las voluntades anticipadas en el caso que exista, y la sedación en la agonía, es como le llama el Código de Deontología Médica a esto, es científica y éticamente correcta cuando hay síntomas refractarios y cuando se dispone del consentimiento del enfermo, explícito, implícito o delegado por la familia. Desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, pues también se dice que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, que son derivados de la morfina, a pesar de que esto limite la conciencia y pueda abreviar la vida si ya tiene uno pues, todos los deberes cumplidos, y tampoco se dice que haya que hacerlo, sino que lo mismo, una persona que uno quiera admitir la sedación lo hace, y si no la admite, pues tampoco pasa nada, pero eso está admitido por el magisterio. Unos comentarios o cosas que piensa la gente. No es importante, no existe una razón para rechazar este tipo de tratamiento porque alguien haya oído pues, que la morfina que tiene muchos efectos secundarios. Estamos hablando de dosis apropiadas con una frecuencia conveniente, ¿no? La morfina es peligrosa porque provoca depresión respiratoria. Esto no es verdad, esto es un efecto secundario a dosis altas, como provoca contracción de la pupila y como provoca también tolerancia, es decir, cada vez necesitamos más dosis de morfina para conseguir el mismo efecto. Provoca dependencia, esto es el asunto de la drogadicción, aunque en este caso pues, aquí es un poco superfluo porque el enfermo no se va a hacer dependiente. Y luego una cosa importante, que también dice alguna gente, todo paciente con morfina está muriéndose. No. Todo paciente con morfina pues, está tomando un tratamiento para sus dolores. Características eutanásicas, es decir, cuando estamos no ante una sedación, sino ante una eutanasia, pues cuando utilizamos unas dosis desproporcionadas para el objetivo que estamos buscando, eso ya no es sedación paliativa. Cuando provocamos de forma inmediata la muerte, o sea, si lo hemos hecho a propósito, pues tiene otro nombre, y si no lo hemos hecho a propósito, pues a lo mejor hay que revisar las dosis que hay que poner, pues nos hemos equivocado. Y luego, lógicamente, si el objetivo es provocar la muerte del paciente, pues está bien. Vuelvo a esta frase de Miguel de Unamuno sobre que la muerte era la suprema soledad. Y le añado esto, para los creyentes, en la presencia de Dios, única persona que puede salvar de la muerte, podemos, además de no morir en suprema soledad, las personas que mueren sin Dios tienen algo a lo mejor peor, que es morir en absoluta soledad. Y paro hasta aquí, me meto ahora en otro asunto. ¿Dudas o cosas? Ahora hablamos de otra historia, un poquito ya para la gente más especializada.
si no lo hacemos al final. Esto es lo que os quería contar y esto era el principio de la... Vamos, esto era la charla entera cuando me la pidieron. Pero bueno, luego tenemos un añadido un poco más para... Esto ya va dedicado para todo el mundo, pero un poquito hablar de la problemática que hay ahora mismo en los trasplantes, ¿no? Con una cosa que ahora explicaré, que es la donación en asistolia. Bien, ya sabéis que los trasplantes, la mayoría de los donantes vienen o por accidentes de tráfico o por problemas cerebrales. Esto, pues, los últimos años cada vez hay menos donantes a nivel cerebral, porque ya los neurólogos han hecho pues, el tratamiento que se llevaba haciendo en la cardiología, y es cuando uno tiene un infarto cerebral e intentar sacar el trombo cuanto antes y que las secuelas lógicamente sean menores. Y luego, bueno, pues el problema de los accidentes de tráfico es este, ¿no? Esto es una cosa muy positiva, ¿no? Y es que la siniestralidad y la muerte, fijaros, ha bajado de 11 muertos diarios en la carretera en el año 2000 a 3 en el año 2017. Es cierto que esto está estabilizado, lleva varios años que no baja de esa cifra, pero fijaros la disminución que ha habido en los últimos años. Esto es una noticia pues muy buena para todo el mundo, pero esto tiene una contrapartida y es que hay menos donantes, ¿no? Y esto pues hay alguna gente que le preocupa, que hay menos donantes, que cada vez está muriendo menos gente. Yo no sé si esta frase el que la dijo, que no voy a decir quién es porque aquí hay mucha gente que lo conoce, se estaba refiriendo a alguien de su familia, probablemente no. Es que es muy fácil hablar de los muertos de los demás y no de uno mismo. Pero bueno, que sepáis que hay un problema de donantes, ¿no? Entonces, como consecuencia de que han disminuido los donantes, pues hay una nueva forma de donación diferente a la hepática. Hasta ahora el que habéis conocido, que sabéis todos, es el donante cadáver. El donante cadáver, bajo el criterio de muerte encefálica, desde el punto de vista médico, no hay ninguna duda, ni médico ni científico, de que una persona diagnosticada de muerte encefálica está muerto de forma irreversible, permanente, como se le quiera llamar, no hay ninguna duda. La ley de trasplantes es del día 27 de octubre de 1979. No recuerdo esa fecha por un drama familiar que no se me olvidará, pero que sepáis que tiene muchos años. Ahora tenemos otro tipo de donantes con un cambio en el paradigma, y es lo que se llama el donante en asistolia, o lo que es más correcto llamarle donante después de la determinación circulatoria de la muerte. Ahora veremos lo que es esto. Es cuando una persona tiene una pérdida irreversible de la función circulatoria. O sea, estamos cambiando el diagnóstico de muerte. Bien porque haya una ausencia de contracción cardíaca efectiva, no tenemos pulso, no tenemos tensión, o porque no tengamos actividad eléctrica, el electroplano, lo que se conoce como asistolia. Asistolia realmente es falta de latido, pero vamos a llamarle aquí ausencia de actividad eléctrica. Esto que está regulado en España desde el año 2012, pues cómo define el legislador la donación en asistolia, pues cuando hay una constatación inequívoca de ausencia de circulación y respiración espontánea durante un periodo no inferior a 5 minutos. 5 minutos en España, 2 en Bélgica, 20 en Italia. Esto después de haber aplicado masaje cardíaco avanzado o soporte vital avanzado, o sea, reanimación. La diferencia entre el básico y el avanzado, pues alguno lo sabe, el básico lo que hace cualquiera en la calle, el avanzado, bueno, ya se utilizan fármacos y está hecho por una persona especializada, durante el tiempo ajustado a las circunstancias, siempre lógicamente con una temperatura por encima de 32 grados, si el enfermo está por debajo de 32 grados hay que seguir el masaje vital, salvo cuando no esté indicada según por razones médicas o éticas, y constatando la ausencia de circulación. Bien en el electro, bien en la tensión
arterial invasiva, no vale un manguito dentro de las casas, eso no vale, o en un ecocardiograma con ausencia de flujo a través de la válvula aórtica. Lógicamente, cuando se dan estas circunstancias, esto estoy hablando de un aspecto puramente legal, hay que certificar la hora de la muerte y inmediatamente pedir autorización judicial si procede. Entonces, el juez contesta de forma favorable, otros 15 minutos si no contesta, pues está contestado de forma favorable. O sea que siempre a todo que sí, ¿no? ¿Por qué es importante la autorización y la certificación? Porque una vez que hay una parada circulatoria hay que empezar a preservar los órganos que a partir de este momento dejan de recibir circulación y entonces se pueden morir. Fijaros el cambio del paradigma de lo de antes, vamos, de la muerte encefálica a la muerte circulatoria. Son pacientes con un paro circulatorio que se considera irreversible. No se les considera muertos por haber perdido las funciones cerebrales, sino porque el paro circulatorio se considera irreversible. Estamos hablando de otra cosa distinta de la que teníamos ahora. Desde ese momento hay una amenaza de isquemia en todos los órganos potencialmente viables, por lo cual tenemos que preservarlos, sustancias, para que no sufran la isquemia y no sean órganos inservibles. Y en este caso se nos plantean pues, dos tipos de paro cardíaco. El no controlado, que consiste cuando una persona está en la calle y tiene una parada cardíaca y se le hacen maniobras de soporte vital y estas maniobras fracasan, o el paro controlado cuando ocurre en una UCI y está todo el mundo allí pendiente, o cuando está previsto, entre comillas, después de haber hecho un ajuste, una limitación del esfuerzo terapéutico. En el año 95, porque esto no es de ahora, hubo una reunión en Maastricht, en una ciudad, claro que es de Bélgica o de Holanda, de los Países Bajos, que determinó 4 tipos, no les voy llamando donaciones de historia porque es como se llama, 4 tipos de donantes. Bien. El tipo 1, esto lo pongo porque estos dos no tienen problemas éticos de ningún tipo. El tipo 1 es el paciente fallecido al llegar al hospital, lo que se llama ingreso cadáver. Los que seáis médicos sabéis que hay que llamar al juez y que bueno, este donante no interesa porque no sabemos en el tiempo que lleva muerto, ni en paracirculatoria ni nada. Y luego el otro caso, pues puede existir que es una persona que está en muerte encefálica y que tiene la parada cardíaca, cardiocirculatoria, o bien antes de llegar al quirófano, o bien mientras se establece el diagnóstico de muerte encefálica. Aunque todo esto se intenta hacer rápido, pero bueno, es una situación que puede pasar. Estos dos casos no preocupan, los que preocupan son el 2 y el 3. El tipo 2, resucitación que ha resultado infructuosa, es decir, el paciente llega a la urgencia dándole masaje cardíaco, bien con una persona dando masaje cardíaco, con un dispositivo que hay ahora mecánico que hace las compresiones torácicas y que llega al hospital. Esta parada pues, puede ser no presenciada, si alguien ha hecho maniobras de soporte vital básico, o puede ser dentro del hospital, con lo cual desde el primer momento pues, todo lo que se ha hecho ha sido avanzado, pues, siempre atendido por personal sanitario, poniendo fármacos, adrenalina, todo lo demás, ¿no? Estos donantes son óptimos porque son gente sana, ha tenido una parada cardíaca en la calle, no hay ingreso hospitalario, reanimación efectuada al menos 20 minutos, esto es un consejo médico, no es un consejo legal, o más si la causa es reversible. Hay que interrumpir al menos 5 minutos para certificar la muerte antes de seguir la reanimación, y si nosotros consideramos que este paciente es un potencial donante, hay que pedir autorización judicial porque a partir de este momento hay que alterar la integridad del cadáver. ¿Cómo? Pues básicamente a este enfermo hay que conectarle a una máquina de oxigenación extracorpórea que se llama ECMO, que es un dispositivo que se pone por la arteria y vena femoral con unas turbinas que hacen de corazón y con un oxigenador. Por ley
se obtiene el consentimiento presunto si no consta la oposición del fallecido. Como ya ha estado 5 minutos, pues ya en teoría está fallecido. Problema. Hasta este momento la familia puede no estar informada del fallecimiento de la persona. Y segundo, se le está empezando a tratar de forma invasiva y a manejar como donante y no como paciente. El tipo 3. Estos no son pacientes con parada cardíaca, son pacientes con un gran daño neurológico que no van a desarrollar muerte encefálica. Esto médicamente se puede saber. Imaginaros a alguien que esté operado, que tenga una neumonía, que le falte un trozo de hueso, sabemos que la posibilidad de enclavamiento es prácticamente nula y que no va a desarrollar muerte encefálica para ser donante, digamos, de los clásicos, y que son dependientes de medidas de soporte vital. En este caso, pues el consentimiento del enfermo solamente lo podríamos obtener en el caso de tener voluntades anticipadas escritas, porque el enfermo ya no está consciente. Si no, el consentimiento lo tiene que dar la familia, en la cual se le ofrece la retirada de las medidas con el objetivo de donar, no con el objetivo de limitar el esfuerzo terapéutico. Y tenemos un tiempo de fallecimiento en principio imprevisto, acordaros de las 9 horas que vimos o de las 17, en el cual se van a instaurar unas medidas que no van en beneficio del paciente, sino del futuro receptor. Este protocolo viene de la Universidad de Pittsburgh, del cual derivan todos, que es del año 93. O sea que, aunque algunos penséis que estoy hablando de una cosa moderna, esto es bastante antiguo. Problemas éticos de la donación en asistolia. Pues en principio, si aplicamos la ética del principialismo, que es la corriente un poco más en boga del siglo pasado, pues aplicaríamos el principio de autonomía, respetar la voluntad de no ser donante. En España todo el mundo es potencial donante si no ha dicho lo contrario. Principio de beneficencia, si le podemos dar las máximas garantías a la persona de la extracción de sus órganos. No maleficencia, evitar una manipulación inútil del cadáver. Y el principio de justicia, que sería que todos tenemos la posibilidad de ser donantes. El utilitarismo es otra corriente ética que defiende que un acto es bueno si podemos provocar beneficio para el mayor número de personas. Obviamente, pues aquí en el trasplante esto está cubierto. Y desde el punto de vista de los valores éticos, ¿no? Pues de una persona de andar por casa, ¿no? Pues el trasplante es éticamente aceptable, lo admite la Iglesia, no hay ningún problema, porque permite salvar vidas, mejorar la calidad de vida del receptor, se basa en la solidaridad como valor social. Aquí el único solidario es el donante, el resto no penséis que el resto es otra cosa. Se respeta el principio de autonomía y se intenta garantizar la dignidad en todo el proceso de la muerte y de la extracción de órganos. Problemas más específicos del Maastricht 3, de la asistolia controlada. Pues uno, que la limitación del esfuerzo terapéutico se hace no en beneficio del paciente, sino con el objetivo de donar. En caso de haber conflicto, debería prevalecer y serían dos cosas independientes. La adecuación del esfuerzo terapéutico iría por una parte y la donación iría por otra, no irían juntas. Y luego otro problema es la indicación de la adecuación del esfuerzo terapéutico en algunos casos en lo que a lo mejor se hace y no está indicado, como puede ser un enfermo solamente en coma o un enfermo con una enfermedad degenerativa que el médico decida pues, que hay que ajustar sin estar indicado. Esto es una cosa importante y se llama la regla del donante muerto y parece una cosa de perogrullo, y es que el donante tiene que estar muerto. Pues ese es el quid de la cuestión. La donación debe ser consecuencia de la muerte y no causa de la muerte. Y para ello, pues las distintas legislaciones hablan de un periodo corto de tiempo para definir cuándo una persona está muerta. Y entonces la duda es cuándo este tiempo realmente es suficiente. ¿Y por qué? Pues por el fenómeno llamado de autorresucitación, que está descrito y que es conocido, hay quien le ha llamado
el fenómeno de Lázaro, bueno, el Evangelio no tiene nada que ver con esto, pero es un mecanismo que existe, ¿no? Y fijaros en el año 2000, esto es del 2010, este trabajo se publica en el Critical Care, hablando, es una revista prestigiosa de cuidados intensivos. Entonces ya hablan de las dudas que hay sobre el factor tiempo y sobre todo cuándo se ha diagnosticado la vida. Es cierto que es un fenómeno que se ha dado siempre tras una reanimación cardiopulmonar. Hay algunos autores que dicen que al parar la reanimación el corazón puede dejar de sentirse, digamos, agobiado por las compresiones y que cuando tú le dejas tranquilo, pues que puede empezar otra vez espontáneamente a latir y la ventilación a recuperarse. Es cierto que después de casos de no reanimación, como sería el Maastricht 3, no se han reportado casos de autorresucitación. También es cierto que estamos hablando de un fenómeno poco frecuente y en el Maastricht 3 pues todavía es una cosa todavía menos frecuente, por lo cual encontrar un caso de autorresucitación en el Maastricht 3 sería, necesitaríamos muchos enfermos en el caso de que ellos suicidaran. Pero el problema no está en encontrar uno, sino en el quid de la cuestión. Y ya en el año 2010 decían estos autores que la evidencia existente es limitada y que no se podía ni aceptar ni refutar la recomendación basada solamente en un periodo de espera y que se necesitaban más estudios. Este mismo año estos autores han reactualizado su artículo con búsquedas bibliográficas y del año 2010 al 11, fijaros, han encontrado 10 adultos y 3 niños que han autorresucitado después de un masaje cardíaco. El tiempo fueron 10 minutos reales. A mí me llama la atención después de este artículo que este enfermo que resucitó a los 10 minutos está perfectamente. Luego hay quien habla hasta de 28, bien es cierto que son estudios que hay que leer con un poquito de cautela porque no está realmente corroborado este tiempo. Y este mismo año estos autores vuelven a decir que se necesita más estudios para clarificar realmente este fenómeno y ver, tanto en adultos como en niños, pues saber que esto existe y que antes del diagnóstico de la muerte hay que monitorizar o hay que averiguar de alguna otra manera, antes de eso, tener en cuenta este fenómeno y ver y estar seguro realmente de la muerte. Claro, en este sentido, la pregunta que nos podemos hacer es si estos enfermos que han tenido una parada cardíaca después de una limitación del esfuerzo, pues si realmente están muertos. Porque lo que hemos hablado del tiempo es una cuestión meramente del legislador que no tiene base científica, sino solamente es lo que permite la ley en cada país. También nos podemos plantear si se mantienen las funciones encefálicas en estos enfermos. Quizá menos en el tipo 2, porque en el tipo 2 pensar que una persona que ha estado parada en la calle hasta que ha llegado, si la gente le ha reanimado, también ver si los que le han reanimado pues, lo hacían correctamente, ahí el cerebro ha podido sufrir algún tipo de hipoxia y probablemente esos enfermos pues, pudieran estar en muerte cerebral, aunque no da tiempo porque ya os he contado que es llegar al hospital y conectarles a una máquina. Fijaros, este neurólogo en el año 2010, uno de los que defiende la donación en la asistolia, que propone cambiar el término irreversible, definido como cese que no se puede revertir, por el de permanente. Entonces sería una decisión moralmente justificable de no revertir un estado potencialmente reversible. Independientemente de que la frase tiene su enjundia, ¿no? Ya estamos cambiando, ya estamos intentando pues, un poco justificar y defender un poquito su... ¿Y esto a qué viene? Pues porque todo lo irreversible es permanente, pero al revés no es así. No todo lo permanente es irreversible. Lo permanente, que es la asistolia, pasará a ser irreversible, no sabemos cuándo, pero todavía no ha pasado. Es decir, el paciente va a morir, pero todavía no se ha muerto. Esto lo cuento porque es una cosa médica, además ha salido en los periódicos, el señor que se paró el otro día en Zocodover,
pues tuvo una parada permanente. No fue permanente porque los señores le reanimaron, si no hubiera sido irreversible. Entonces, pero yo os aseguro que cuando tuvo la parada cardíaca, si allí nadie hubiera hecho nada, pues hubiera sido, eso era permanente, o sea, no hubiera remontado solo, ¿no? Aquí el tiempo es una cosa importante, aunque no lo sea todo, porque la prisa por obtener los órganos se enfrenta al diagnóstico por ver si el enfermo realmente está muerto. Aparte, en la tipo 2, el encarnizamiento terapéutico y el abuso del consentimiento presunto que permite la ley de que, aun asumiendo que todo el mundo es potencialmente donante, pues se asume que hay que llevar eso hasta el extremo. El principio de autonomía, esto los bioticistas ya lo discuten, todos sabemos que tiene sus límites, pero es curioso cómo el principio de autonomía, pues cuando interesa existe, y cuando no interesa, pues no existe. Y en cualquier caso, el diagnóstico de muerte es algo científico que deben definir los científicos, los médicos, los que sepan. No puede ser arbitrario, o sea, uno no se puede morir a los 2 minutos en un país, a los 20 en otro, a los 5 en España. Entonces, yo no sé cuándo se muere uno, no sé si lo siquiera lo publicarían no en el YouTube, lo publicarían en una revista científica, pero es algo que la ciencia debe definir. O sea, los científicos, los médicos, los que sepan, nos deben decir cuándo una persona que tiene un paro circulatorio está muerto. Y a día de hoy, por lo menos en el mes de febrero, pues todavía no lo han dicho. Lo que tienen que hacer es decirlo y que nos cuenten pues, eso cómo se hace para que lo sepamos todos. La gente que pueda estar sufriendo en este asunto y con lo que nos viene, pues yo solo les digo una cosa. La gente que le preocupe la eutanasia, que le preocupe esto de la asistolia, que no se preocupe. Hace 2000 años, más de 2000 años, un señor desde este lugar pues ya dijo que iba a haber persecuciones, que iba a haber insultos, que iba a haber calumnias. Esto de abajo es Cafarnaúm, eso es el lago de Tiberíades, ya sabéis lo que dijo, y ya sabéis quién lo dijo, y el que no, pues ahí tiene la referencia. Que sepáis que se dijo que esto iba a pasar y también se dijo pues lo que iba a venir luego después. Esto para el que sea creyente. Y para el que no sea creyente, pues mi consejo es que le haga caso a los filósofos griegos, que casi siempre llevan razón. Y hasta aquí, muchas gracias. Muy bien que venga don José Luis Larán, que realmente sabe de esa historia. Yo solamente sé lo que me ha enseñado. Muchas gracias, perdonad porque tenía que haber venido a presentar al ponente, pero me ha venido un señor a confesarse y ya no le he podido dejar. Buenos días a todos. Simplemente yo voy a moderar ahora este rato que tenemos para abrir un turno de preguntas, de aclaraciones, de aportaciones, etc. Y después de esto pasaremos todos a tomar ahí un refresco, ¿no? Vale. A ver si lo han preparado para otros y la liamos, ¿no? Pues pasaremos a tomar un refresco los que queráis y ver ahí algunos libros por si queréis adquirir que hemos traído de la librería. Pues abrimos el turno de intervenciones. Primero darle las gracias por la presentación, me ha ayudado mucho. Cuando hay una asistolia, pues creo que están con los criterios, ¿no?, de muerte cerebral, de muerte encefálica, cuando hay una asistolia. Entonces, bueno, pues ahí no puede ayudar también a una técnica para determinar, pues aparte de los reflejos de troncos, están presentes, el encefalograma, ¿no?, el silencio cerebral. Pues ese paciente que llega a la asistolia, pues hay medios para intentar saber qué está ocurriendo en ese cerebro. Por ejemplo, los potenciales evocados son los sensoriales. Se
se estimulan un nervio, se registran unas respuestas evocadas en el área sensorial del corte cerebral, pero en el corte cerebral se obtiene una respuesta que era nevente, la respuesta nevente, y cuando no se obtiene una respuesta nevente en una encefalopatía nociva, la posibilidad, y es bilateral, la posibilidad de que el paciente llegue a esté en muerte encefálica o un estado vegetativo es de un 95%, pero no es un 100%, hay un 5% que no. Y cuando, si no encuentras ninguna de las dos en evento, pues puedes decir que ese paciente, su posibilidad pueda ser esa. Pero para realmente tú decir que ese paciente realmente puede haber, a ver cómo poder explicarlo, un cierto procesamiento cerebral, pues tienes que recurrir a lo que se llama mismatch negativity, que es un test neurofisiológico en el cual pones estímulos auriculares al paciente y le das un estímulo continuo, auditivo. Por ejemplo, imaginaros un estímulo que es rítmico, pi, 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 pero entre medias das un estímulo que es discordante. A lo mejor en rápido, a lo mejor en frecuencia, pi, 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 pi. Bueno, entonces tú promedias y además es algo que es pasivo, no depende de que el paciente esté atendiendo a ese estímulo sonoro que tú estás aplicando. Y entonces tú promedias por una parte los estímulos que son los habituales, los estímulos infrecuentes. Entonces si hay una disparidad, quiere decir que hay un cierto procesamiento auditivo y el paciente, por decirlo así, está captando esa diferencia, esa disparidad que tú estás haciendo. Esa misma negativity, cuando te lo encuentras, pues indica que ese paciente va a tener una posibilidad de recuperación pues muy alta, ¿no? Pues muy probable. Entonces yo creo que habiendo tecnología para intentar saber más sobre ese cerebro, que parece muy precipitado, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tomar decisiones, hacer uso de tecnología que existe, pues a los potenciales abogados. Hay una negativa, hay otros potenciales abogados en el cual se le dan palabras que no tienen sentido al paciente y por otra parte se le dicen palabras, los auriculares, que tienen un significado emocional para ese paciente, pues el nombre de su esposa, de su esposo, de su padre, de su madre, y se ve cómo hay una disparidad en la actividad encefalográfica